y se encontraron con un ser que era de cuerpo humano normal, como nosotros, pero que tenía cuernos y su rostro era como alargado como el de un animal, pero que brillaba. El ser se voltea y él dice, es un demonio, unos cuernos que salían como desde la quijada hacia arriba, y se queda mirándolo y lo atormenta porque de un momento a otro se le desaparece al frente y le cae en el techo. Puro película de terror. Y empieza a jalar a la hermana a decirle, no, vámonos, 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 que eso no es un niño, eso no es un niño, eso no es un niño. Ella lo veía como un niño, el hermano ya lo veía como un señor anciano, así corvado, y ahí aparecen voces y cosas en esos aparatos y todo eso. Me decían, es que en Transmilenio hacen mucha brujería. Hay gente que le han hecho brujería, entonces carga con esa brujería encima, o no sabe o sí sabe, y como van ahí apretados, entonces la energía por eso es tan pesada. En los próximos minutos van a escuchar historias increíbles, asombrosas, que suceden en las ciudades, en los barrios, en las calles. Historias que seguramente le pasó a alguien como usted. Historias de fantasmas, de espíritus, de almas en pena, que aparecen en un sistema de transporte que se llama Transmilenio o que aparecen en cualquier lugar con un invitado absolutamente increíble. Así que tienen que ver esto hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos acá nada más y nada menos que con un gran investigador, tiene un canal increíble, Conexión Enigma, lo pueden buscar ya mismo. Además, creo que muchos de ustedes lo conocen porque según las estadísticas, a mí me encanta ver, soy un adicto a las estadísticas de YouTube. Siempre muchos de los que están viéndonos, usted tal vez es también seguidor de este gran periodista, porque es un periodista colombiano, Howard Gutiérrez. Howard, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Esteban. Agradecido que después de tantos años yo en esto me tengan en cuenta para estos espacios y contar historias de las personas de a pie, de lugares donde comúnmente no se creería que existiera algo paranormal, o como yo lo llamo oficialmente, imposible. Gracias por la invitación. Howard, usted se la pasa investigando. Es de los pocos investigadores de América Latina que sigue yendo, y lo digo con mucho orgullo. Muchos de los que nos ven les encanta el tema paranormal, les encantan los temas de brujería, les encantan los temas que tienen que ver también con apariciones, incluso buenas o malas, ángeles o demonios. Pero usted es de los pocos investigadores de América Latina que siguen saliendo a la calle, entrevistando a la gente, porque ahora mucha gente se la pasa detrás de un escritorio, pero usted lo hace. Antes de que nos cuente historias que van a escuchar que son increíbles, Howard, ¿cómo es ese trabajo de investigación que usted hace? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido duro? Todos los días es complejo porque uno está siempre en una competencia, si no lo quiera, con el tema de la inmediatez del contenido, con el tema de que de pronto sería más fácil para mí quedarme detrás de un escritorio y esperar que todo el mundo me envíe. Que no digo que no me envían historias, sí me las envían, así completamos episodios para hacerlos un poco más extensos, pero en mí nunca fue la prioridad, o sea, llegar a un número como tal de seguidores y de un buen vivir para no salir de casa, porque a mí me da ansiedad, me da depresión si yo no salgo, si yo no me siento en realidad a ver si la persona que me va a contar algo, eh, o sea, la veo y me dice cosas que yo digo, bueno, esta persona pueda que me esté diciendo verdad, mentira, porque los testigos a veces mienten. Y ese ir por las calles, por las ciudades, municipios, enriquecen no solo en el misterio, enriquecen a uno en parte musical, en literatura, en vidas de personas que uno dice, hombre, no me debería estar quejando tanto porque esta persona, tal cosa. Todo eso lo enriquece a uno un montón, y el viajar en motocicleta también aprovecha a uno a hacer turismo, a mirar cosas. Entonces, es un gusto de poder salir y salir y moverse y conocer un poco más del país, que pues lo que lo he recorrido, al final digo que no lo conozco mucho, pero antes yo decía, pues me daba mucho látigo porque no tengo plata para ir a hacer investigación a Egipto, a bueno, todo esto, a salir del país y demás. Hoy en día ya no me quita el sueño eso. Hoy en día el misterio del país, las historias, digo, no me va a alcanzar la vida
para todo lo que quiero hacer y todo lo que quiero contar. Eso es lo que me mueve más, y también el existencialismo tan berraco con el que yo vivo, del por qué venimos, para dónde vamos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? El origen y la muerte, y si todo esto que hacemos tiene algún sentido más allá de lo lógico del sistema. Es eso, como casi siempre pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida para usted? Y comienzan a contarme y a decirme en cosas, y al final, ¿pero por qué? Porque me gusta mucho la filosofía, eso sí, pero ¿por qué cree eso? ¿Por qué tal cosa? Y sigo hasta que al final dicen, la vida es un misterio, y le voy a contar una historia por qué la vida es un misterio, y no me pregunté más. Y así. Howard, otro tipo de historias que le llegan a usted y que usted también ha estado cerca, tienen que ver con la idea de la magia y la brujería y de la magia negra. Varias historias usted las ha explorado. De esas, ¿cuál le ha llamado muchísimo la atención? Hay una que viví casi personalmente, también está escrita en el libro. Yo estaba en el Putumayo con un colega periodista, y yo a él antes de ir le había dicho, tengo que ir a esa coordenada a ver qué hay allá, pero pues como el Putumayo y todo el cuento, entonces usted que está allá me puede ir a ver qué hay, si vale la pena ir o no. Y él fue y dijo, es un sitio abandonado, no hay riesgo de nada, puede venir. Aproveché un viaje que hacíamos con mi esposa y fui. Mi esposa a hacer sus cosas y yo a hacer mi trabajo de ir a esa coordenada. Digamos, el lugar abandonado era lo que en algún momento fue una casa. Y la persona que me acompañó, él siempre dice que cada vez que va conmigo a algún lado es un problema. Y él no me quería acompañar. Yo le dije, marica, pero si usted tiene carro, lléveme hasta allá y yo le pago y ahí miramos qué hacemos. No va a pasar nada porque usted ya fue y se verificó que no había nada. Llegamos, miramos el sitio, igual sí era abandonado, no había nada, efectivamente, y ya como que lo miré y me devolví con él hacia el carro. Cuando íbamos devolviendo, sonó algo que hacía allá al fondo. Y yo le dije, ¿usted miró bien que no hubiera nadie allá escondido? Dijo, sí, tal cosa. Nos devolvimos, nada. Cuando ya nos íbamos a ir, a mi amigo le comenzó esa tos, una cosa que se ahogaba y se ahogaba y se ahogaba y tosía y se tiró al piso. Y dije, ¿y ahora quién llamo? Y yo, eso no sé. Llamé a Ramiro y le dije, no, es que pasó esto, y está que se ahoga. Y dijo, póngame en altavoz. Y ahí hizo unas oraciones y me lo calmó y todo. Y ahí él llegó y me dijo, después de todo eso, y me dijo, Howard, no se metan tanta más. Deje de estar buscando lo que no se le ha perdido. Dedíquese a otras cosas. A él nunca le ha gustado nada de esto de redes sociales ni nada de esto. Entonces me dijo, ¿quién es Camilo? Y yo, Camilo, tantos Camilos que hay en la vida, yo ni idea. Y yo en ese momento, y yo para los nombres, o sea, para recordar nombres de tanta gente, dijo, no, que llame a Camilo, que llame a Camilo. Y yo, no, pero dijo, no, es que Camilo está muerto. Pues yo no me acordaba ni quién era Camilo. Y yo, bueno, listo, Ramiro, y nos fuimos, pasó varios meses del tema, solo que en el libro pues no se cuenta que fueron varios meses, sino como a la semana. Y yo pues empecé a pensar, yo, ¿cuál Camilo? ¿Cuál Camilo? Y me acordé de Camilo, que era una persona que me ayudó incluso a recopilar algunas historias de Transmilenio. Me encontraba con él y él me decía, ay, yo conozco una señora y tal, vamos. Y él siempre iba con una pelada, una mujer. Y yo juraba pues, que eran pareja, y yo tampoco nunca pregunté si eran amantes o qué. Y normal, y cada vez que nos encontrábamos en una panadería, comíamos, hablábamos y a dónde vamos y tal. Y, la señora del patio bonito, y él me ayudó mucho con eso. Ya yo dije, ve, Camilo, entonces le escribí nada, lo llamé nada. Y dije, pues voy a escribirle a Tatiana, la novia. Y le escribí y ella, no, imagínate, Camilo se murió. Y entonces yo, Tin, la llamé. Pues, ¿cómo así que se murió? Dijo, es que, o sea, ella me decía, sí, se murió, y se reía y como si nada y como que todo le causaba gracia. Y yo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Digo, no, encontrémonos, y nos encontramos en Soacha, una panadería. Para aclararles un poquito, digamos que Tatiana es una persona que usa magia negra, todo esto, y no le interesa lo que piensen de ella. Ella dice, me gusta la plata, me gusta hacer esto, me gusta hacerle daño a la gente, y no me interesa. Es lo que le gusta a ella, y nació con eso. Y ella había intentado cambiar por Camilo, ser buena persona, ser no sé qué y todo el cuento,
porque él le había dicho que iba a dejar a la esposa por ella. Y yo le dije, ¿es que ustedes no eran? Dijo, no, él había dicho que le iba a dejar y al final me dijo que no. Entonces yo por eso lo maté. Y yo, ¿y lo mató cómo? Dijo, no, yo lo desesperé tanto y le di órdenes a través de magia negra para que se colgara. ¿Cómo hizo? Me contó todo tal cual, hasta me dio el muñeco con el que había hecho. Lo que hizo fue, en octubre de ese año, cogió el muñeco y escribió unas cosas y comenzó a desesperarlo a él. Y el final era que a las 11 de la noche de ese día de octubre, él se vistiera de rojo y se colgara en la casa y tal. Y yo quedé como que, pues solo por eso le hizo eso. Tal cual, a las 11 de la noche cuando ella fue, o sea, no era solo que se colgara y tal, de cualquier forma, sino que a las 11 de la noche ella fue al palo del ahorcado en Ciudad Bolívar, llevó el muñeco con el listón y lo colgó en la rama más alta ya de eso, y a esa hora apenas colgó el muñeco, el señor Camilo se colgó en el piso alto de la casa donde él estaba, vestido de rojo, como ya había escrito, tal cual todo. Yo, claro, pues ahí yo lo que hice, voy a ir a la casa de él, que yo sí conocía la casa de él, y allá pues yo no sabía que él tenía esposa aparte y hija. Fui y la esposa pues no me quería recibir porque pensaba que yo sabía todo lo que él hacía. Y ya hasta que me dejó entrar y me mostró una carta que él dejó, le dejó a ella, donde le pedía disculpas, que no se sentía él, que habían fuerzas, que voces y cosas, pero que pues igual le dejó una parte como económica bien. Al final la arregló, él sentía también, volvemos a eso, sentía que ya se iba a morir o algo le iba a pasar, pero él a mí nunca me escribió nada así. Y la esposa me dice, es que lo más raro es que unos días antes él le decía, yo me voy a ir, yo me voy a morir, entonces ya las voy a dejar tranquilas y todo el cuento, perdónenme por cómo soy, porque comenzó a comportarse mal con ellas y comenzó a comprar ropa roja, que él nunca compraba nada de eso. Casi todo ahora lo tenía rojo y que ese color nunca le había gustado. Hablando de rojo, usted está de rojo. Y entonces, y sí, y esa noche a tal hora lo encontramos colgado allá arriba, parte de la brujería. Y le quería preguntar, ¿usted ha vuelto a hablar con esa bruja? Cuando lancé este libro, que fue este año, lo lanzamos por medio independiente a través de la página web y otros medios de plataformas, pero en el lanzamiento como tal, en la preventa, todo estaba listo. O sea, todo estaba para que no fallara nada. Y fue medio anunciarlo en Instagram y todo se cayó. O sea, página, todo, apenas dijimos, tan listo. Mi Instagram lo hackearon, pasó de todo. Eso fue como 2 días. Y cuando ya logramos, que mi esposa es una dura en tema de páginas, la restableció, hizo todo y ya mejor, me llama Tatiana porque yo todavía me hablo con ella. Sí, me hablo con ella todavía por el tema de historias y por lo siguiente. Me llama ella y me dice, Howard, me acabo de llamar fulano. La misma persona que a mí en algún momento me mandó a robar y me mandó a golpear en su momento y que era un colega o un amigo, o lo considerábamos así en la familia, y que está acá escrito. Que está acá escrito. Entonces me llamó esta persona y quiere que yo le haga un trabajo a usted. Quiere que yo lo rece. Y yo le dije, pues usted verá, Tatiana, y sin ni modo. Me tocará buscar a alguien, porque usted sabe que yo tampoco me puedo quedar quieto. Dijo, no, tranquilo, que yo le dije que no, que yo a usted lo estimo. Entonces ahí quedé como que, dijo, pero él irá a buscar a otra persona, porque él no quiere que usted le vaya bien y pues lo que le dicen a uno casi siempre con el tema de brujería. Eso me causó curiosidad e incluso un poco de temor porque con esa persona no es que nos hubiéramos ido a los golpes, no hubo un problema de plata, de nada, simplemente no nos entendimos en cuanto a creación de contenido y ni más, para que llegaran como a ese punto. Efectivamente busqué a alguien que me ayudara, Tatiana también me está ayudando con eso, porque siempre he dicho que a usted le dan
Yo ya me cansé de estar que me casquen y que me hagan y que me digan y que me insulten y quedarme callado y quedarme quieto. Ya cuando comencé a defenderme, a decir, me volví el malo para las personas. Pero ella sigue ahí presente, ella va a aparecer también en el tercer libro y sigue por ahí. Howard, usted que conoció a Tatiana y ha recogido tantas historias de brujería, ¿alguna vez estuvo en o vio o vivió o vio cómo hacían brujería o estuvo en un ritual o estuvo en algún lugar? ¿Nos puede contar algo de eso? Sí, a mí me pasa algo curioso y es que cuando a mí me encierran en algún círculo para protegerme y mientras que yo estoy ahí escuchando, viendo, recopilando, grabando, mm, yo no logro sentir mucho. O sea, como que lo que están haciendo me parece raro, curioso, como que los detalles, voy al detalle de esto, esta persona está haciendo tal cosa, pero no logro sentir toda esa energía y todo eso que muchos ahí sí dicen sentir. Entonces a veces como que me cuestiono un poco eso. No estoy diciendo que no sea cierto, porque sí he escuchado, digamos, en algún momento a una persona que trabajó conmigo, su nombre es Lady, ella llegó un momento así, tal cual lo que le venía contando, y comenzaron a hablarle, 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 hasta que algo tomó posesión de ella, puedo decir, y decía la voz completamente distinta a la de ella. Eso fue lo raro. Esas cosas sí son raras. No sé si uno tenga la habilidad de, no sé. Eh, y comenzó a decir, es que mi nombre es Andrea. A mí me mataron en tal sitio unos guerrilleros y yo necesito su cuerpo para ir a vengarme y tata. Eso sí lo escuché y eso sí está ahí documentado y todo, solo que pues Lady no me ha dado el permiso de publicar nada. Y eso me parece curioso, me parece raro, me parece de mil formas. A mí me dicen, no vaya a cementerios porque se le pega no sé qué, no vaya a tal sitio porque usted tiene que cuidar su energía, tal. Yo no me pongo a hacer nada de eso. Ya las personas que me ayudan y que obran por mí y que me protegen y todo ese tipo de cosas, que porque me estiman, yo las dejo. Pero que yo llegue a un sitio y diga y me haga así o alguna cosa, no. No, porque si no me sugestiono y no trabajo. Procuro ir, ir y hacer y no pararle muchas bolas a ese tipo de cosas. A veces casi siempre cuando llego a hacer entrevistas a personas que tienen dones, lo primero que yo llego y les digo, discúlpeme si yo llego con una energía o un ente pegado a mí o algo, es que vengo de un cementerio, es que vengo de tal sitio, vengo de hacer una investigación, entonces usted ya sabe cómo es. Ah, no, sí, tal cosa, es que sí, le iba a decir que tenía alguien ahí, le iba a no sé qué. Y uno, yo ya llego así de una vez porque la gente, yo llego cansado, agotado, corriendo. Para mí es agotamiento físico, para ellos es que hay espíritus que me están drenando la energía. Y en esas cosas que usted dice que estaba ahí y que había harta gente alrededor, que usted veía alrededor suyo, eh, y que usted se detalla o que se pone a mirar qué es lo que están haciendo, cómo son esos rituales en los que usted ha estado. ¿Nos puede contar esos detalles? Digamos que hay uno que me pareció curioso y fue en el cementerio de Armero, que eso era, según lo que me dijo Rubén, era vudú. Son como muy, valga la redundancia, ritualistas, como que cada cosa está en su sitio y cada cosa significa algo, esto representa el X vaina. Veo mucho, dependiendo de la intención del que realiza el ritual o el que lo conduce, elementos distintos. Como en Armero eran cráneos que habían sacado de por ahí y los colocaban, que porque necesitaban un elemento de allá. En otros sitios son solo velas, unos rojas, otras negras, otras, eso va, depende, creo yo, la que yo sacaba de la intención de lo que he visto, del que realiza, del brujo, la bruja y demás. Eh, He visto en algunos momentos que no estoy de acuerdo con eso, pero pues lo he visto, que ponen animales, que ponen simbologías, fotos de las personas, supuestamente para matar, para, bueno, todo ese tipo de cosas. No he visto que las hayan como tal ahí o que después se murió, no, pero sí he visto eso ahí en el piso, rituales. Eh, este tipo de inciensos como en polvo y hacen figuras y luego les prenden fuego a eso porque se prende más rápido, así, cosas así medio sencillas. Algunos se visten de capas, otros no. Y los que no se visten de capas he visto que son como más tesos, como que van, es un trabajo
y van a hacer lo que tienen que hacer y págueme. Y suerte. Usted lo va a grabar, págueme. Y no les importa nada. En cambio, los que son ya demasiado con su túnica y con sus cosas son más secretistas y no lo vaya a contar, no vaya a decir esto, no vaya a tal cosa. ¿Por qué? Ni idea. Ahí. Y yo, ok, escribo y sale. Y de esos encuentros, usted me dice que lo único realmente extraño y paranormal que ha visto son esas posesiones. Sí, esas posesiones. De resto son cosas que se pueden hacer, cosas similares a lo que uno puede ver en una iglesia. Gente orando, gente pidiendo. Lo que me causa mucha curiosidad es cuando alguien quiero que a esta persona le vaya mal por tal cosa y lo gritan y es una pasión para que al otro le vaya como un culo. Entonces, eso sí me llama mucho la atención, porque primero están ahí, después están en la iglesia y después, y muchas de esas personas niegan el tema de, ay, yo hago brujería, o yo voy donde tal, o yo tal. Casi todo el mundo lo niega, todo el mundo niega de que le gusta eso, o van por X problema. Hay una señora, la señora Marta Cabrera, ahí en Bogotá, por el lado de Salitre, si no estoy mal. Ella en algún momento rezó el tabaco ahí al frente de todos, hicimos un en vivo con Julio de Musicalmente, y me parecía curioso cómo ella se veía, físicamente yo veía que eso le afectaba, como 4 tabacos y ese humo y todo el ambiente. Pero cuando ella ya empezaba a decirle a usted cosas y vainas y miraba el tabaco y miraba todo eso, decía, esta señora, ¿cómo sabe todo esto? Si ni mi esposa sabe eso, si tal cosa. Obviamente tampoco yo le decía, ay, no, sí, es que tal. Yo me quedo callado cuando voy a esos sitios y que venga, pues yo le voy a contar, lo voy a leer. Yo, bueno, a ver qué. Y todo eso queda es como para mí, para cuando voy a escribir. Y de ellas, y yo dije, esta señora, ¿cómo sabe todo esto? Y cómo sabe digamos, de la libreta de Conexión Enigma. Y yo dije, de pronto Julio le dijo o algo. Puede ser, pero habían cosas que no tenía ya por qué saber. Y las veía en los tabacos así. Y seguía, escupía. Y donde cayera la baba. Y uno es como que, uno no está acostumbrado a eso, pero así funciona eso. Y tomaba posesión también el doctor José Gregorio Hernández ahí. Y usted le duele la pierna, usted tal cosa. Y él me dice que tome salsa parrilla para la circulación y tal. Y esta señora, porque sabe que a mí me duele la pierna, que es un dolor ni el hijo de madre. Dijo, no, es que eso es la circulación, lo que le dijeron en el médico, que era un quiste de Banner, no sé. No es tan así. Y ahí para allá. Entonces yo, bueno, sí señora, gracias, muchas gracias, tal. Ya. Y le pago, obviamente, porque no es gratis. También le cobran. Y bueno, usted tiene estas experiencias y usted ve a muchas de estas personas y hay unos de estos señores que dicen ser poseídos por estos santos, ¿no? Nicanor Ochoa, y dicen cosas extrañas. ¿Usted ha visto algo así que diga, bueno, este tipo se transfiguró, se transformó o esta mujer? Sí, me parece curioso. Ahí en Venecia había un sitio que ya no está porque derrumbaron eso. Yo fui con mi esposa, le dije, vamos a ir cámara escondida. Yo necesito saber de qué es lo que vamos a hablar, porque nunca quisieron darme una entrevista. Entonces yo pagué la consulta, 8.000 pesos, y me hicieron escribir en un papel que por qué iba. Yo en mi mente sabía por qué iba, pero yo no escribí, yo solo hice así. Y lo rayé y yo le decía a mi esposa, si saben, pues bien, si no, entonces, a ver, porque yo tenía que probar si sí o si no. Y ya cuando me dice, señor Howard, siga, eso parece un consultorio médico. Y seguí por allá y me hicieron pararme al frente de un cuadro, habían esculturas del doctor José Gregorio Hernández, de arcángeles, perdón, a los lados, y un sitio como un consultorio médico de medicina general. Ahora vamos a quemar ese papelito aquí. Lo raro es esto, y ya vengo. Quédese ahí repitiendo el Padre Nuestro y esto. Y salió. Y al momentico entró, como un minuto. Y ya llegó y se sentó y dijo, lo que vamos a hacer es que yo voy a prestar mi cuerpo, será el vehículo por el cual el doctor va a llegar y va a tomar posesión de él y le va a dar a usted información. Le colocaban una mantica aquí en los pies y hacían así.
y comenzaban, así tal cual escuchaba yo. Y hacían así. Ese es lo que yo vi. No vi nada que entró a él. Y cuando estaba así, decía, usted es periodista, ¿cierto? Y yo, marica. Y yo le, más o menos. Dijo, usted no cree en mí, usted no cree en nada, usted no cree en nadie. Usted vino a otra cosa que no es salud, usted tal, así. Cosas que yo decía, güey madre, ¿cómo sabe eso? Dijo, pero aún así que usted no vino a lo que es el tema de salud normalmente, usted sí vino a sanar algo que viene a partir desde el conocimiento. Usted busca y busca y busca y no encuentra nada, nada que le llene ese vacío. Y usted tiene un dolor en tal lado, le va a doler tal cosa, esté pendiente de un contrato, de no sé qué, porque eso no va a salir bien. Usted necesita encontrarse. Y usted ahora va a emprender un viaje, no sé qué, que es el libro, va a salir de unas cosas, todo. Incluso cosas que yo ni pensé que iba a hacer, terminé haciéndolas. No sé si fue porque me indujo a eso, pero así. Y ya después era... Y volvió el señor, se quitó una mantica que tenía ahí. Un tipo, es más o menos haga cuenta de mi edad. No era un señor así súper... Y tenía un uniforme de esos de enfermeros. Todo era muy limpio, todo muy bonito, todo. Y ya, dijo, aquí está su receta. Tiene que pedirle al doctor, poner una copita con algodón y no sé qué, y eso se va a transformar en alcohol, algo así. Entonces póngale un altar, compre el altar donde usted quiera. Y va y lo pone y le pide, y él va a ir a sanarlo y le va a ir a su casa. Toca que con las fechas que lo va a poner, tiene que dormir solo, la sábana y las cobijas, todo va a ser blanco y usted tiene que estar vestido de blanco y esperarlo, no se vaya a asustar. Yo no lo hice, yo con eso ya tuve, ¿para qué más? Es como cuando uno iba al tema de la Iglesia Jesucristo Internacional, del grupo Mira, hay gente que dice, yo quiero, y no lo digo porque para que vayan y lo hagan ni eso, hay gente que en vez de ir a pagarle a personas medium y así, que las consultas son caras para adivinar el futuro, van allá a la imposición de manos, esperan toda la misa al final, y yo nunca he venido a esto, y los hacen allá al frente y le ponen la imposición de manos. Lo digo porque lo hice, y así, y comienzan acá a hablarle, hola, César, y le dicen de todo. ¿Cómo saben? No sé. No sé, pero pues por ahí he investigado cosas que ya en otra ocasión le digo, pero son muy concretos también en lo que le dicen. Antes de esa otra ocasión que vamos a hacerla, si a ustedes les está gustando este video podcast, por favor denle like ya mismo, y si quieren que volvamos a hablar con Howard y hagamos una segunda, escriban aquí abajo que quieren otra vez que estemos con Conexión Enigma. Busquen su canal de YouTube, es Conexión Enigma, busquen sus libros, y les voy a decir una cosa, si llegamos... Normalmente llegamos como a 3.000 comentarios. Si esta vez llegamos a 10.000 comentarios y siguen a Howard, hacemos esa segunda parte. Pero antes de eso, Howard, porque vamos a llegar a 10.000 comentarios y lo van a seguir todos a usted, antes de eso, denos como un abrebocas un poquitico, chiquitico, eso que nos va a contar después o que nos puede contar después de esas profecías en esa iglesia, en ese lugar, un poco de lo que le pasó o de lo extraño que usted ha visto para que después lo hagamos más largo. Lo que voy a decir trataré de que no ofenda a nadie, pero hace parte de la investigación como tal, y es que en algún momento, por saber cómo era el tema de la imposición de manos, porque ellos sabían decirle a uno todo esto, fuera del tema de que usted crea o no crea en Jesús de Nazaret y bueno, en la religión, porque si usted cree, usted pues no se hace esas preguntas. En ese entonces hablé con alguien que yo creo que su merced conoce, pero no lo va a mencionar acá, que es un mentalista muy reconocido, y él llegó y me dijo, es que aquí vienen muchas personas a aprender mentalismo conmigo y se van para las iglesias cristianas, que si es así o no, no sé, eso fue lo que él me dijo, y entonces utilizan lo que yo enseñé para hacer ese tipo de cosas. No específicamente en esta iglesia, pero sí en otras donde hacen el tema como de adivinación. Eso a grandes rasgos. El tema se quedó ahí porque él entró como en una etapa de fuera medios, fuera todo este tema, porque también aparecía mucho
en canales de televisión y bueno, haciendo muchas cosas. Entonces tuvo un escándalo por ahí con las autoridades de Colombia y frenó. Entonces yo también frené porque de ahí para allá dije, no, esta investigación está un poco coja y no continué. Howard, tú has viajado por muchos lugares de Colombia en busca del misterio, lugares en donde se dice que aparecen espíritus, donde hay brujería, lugares que muchos dicen se usan para cultos o lugares que se consideran para muchos parajes malditos, digámoslo así. ¿Cuál es el que más te ha impresionado? No podría decir uno en concreto. Decía que es muy difícil encontrar un sitio en especial. Digamos que, no sé, hay algunos, digamos como el Shaoma, que queda en Soacha, al límites de Cibate hacia el fondo. Eso es una montaña cerca a una reserva en donde están haciendo competiciones de ciclas y todo esto. Y allá yo fui a hacer una pequeña crónica a la persona porque en todo el camino por donde pasaba antes agua, ahí ahora pasan bicicletas, pero eso en realidad es un kiosco y monte. Y allá en ese lugar, no sé si escucharon en algún momento una noticia en Soacha, límites de Cibate, que una señora le mandó a quitar el bebé en embarazo a una habitante de calle y la llevaron por allá a esos límites, la tiraron por allá, le sacaron el bebé y la señora, muy curioso de que ella hiciera esto, la que mandó a sacar el bebé de esta habitante de calle, los maleantes le entregan el bebé a la señora, ella paga 4 millones de pesos, se lleva al bebé para el hospital de Suacha y allá llega y dice es que lo acabé de tener y allá tienen unos códigos que avisan, esta señora, eso es mentira, no tiene el cuerpo de una mujer que acabó de tener un hijo ni nada. Llega a las autoridades y bueno, se descubre todo eso. Resulta que en ese camino del Chaoma han asesinado varias personas, mujeres, y en algún momento la dueña de ese lugar hizo como un recorrido nocturno con algunas personas que eran de los que montan bicicleta, como su grupito, y hicieron contacto con una mujer que les decía, a mí me mataron acá, tal cosa, a una persona la empujaron. De hecho, en el video que yo grabé, en la parte donde hicieron contacto con esta mujer, yo me resbalo y por poco me voy con una roca acá. Y eso quedó grabado, yo lo puse como chiste porque pues no quería sacarle el morbo, pero es un sitio que casi nadie conoce, pero que deberían conocerlo, no solo por lo paranormal, sino por la naturaleza que hay allá. Todo es muy, muy natural. Y ese sería uno. Otro sería camino hacia San Agustín, pongámosle unos 10, 15 kilómetros antes de llegar, un poquito más. Yo en el segundo libro que publiqué, que fueron Historias Paranormales de Colombia, lo hice como con la intención de contarles lo que yo vivía y lo que viví constantemente en una fuerte depresión de saber si esto era o no era lo que yo quería para mi vida, porque yo decidí dedicarme a buscar y contar historias paranormales cuando pude haber decidido hacer cualquier otras cosas y si estaba sufriendo tanto por esto, ataques y demás cosas, no solo a mí sino a mi familia, entonces yo dije, ¿para qué? Y yo siempre he tenido, aunque no lo digo, yo casi no cuento cosas personales, una visión de que hay algo más, como JJ Benítez, que hacía pactos y señales. Yo a veces como que digo, si me corresponde hacer esto, tengo que ver X cosas en tal lugar, sí o sí. Una señal bien, bien dura que no sea que yo diga, ay, la vi aquí, entonces pongo la señal y que aquí hay un micrófono, no. Cosas muy, muy duras. Entonces, en esa depresión de querer dejar todo esto por tantos problemas y por lo económico, yo abrí una libreta que las personas que conozcan un poco de mi canal sabrán que una libreta que me dio un señor a quien yo llamé Conexión Enigma en su momento y yo la volví a abrir después de años llena y queriendo de pronto yo encontrar mensajes ahí, algo. Me empecé a buscar y vi unos números en varias páginas, números raros. Y yo los escribí, se los envié a un amigo que conoce de coordenadas y eso. Le dije, oiga, esto puede ser una coordenada. Yo estaba como obsesionado. Quería buscar una razón para dejarlo, todo. Y él me dijo, voy a ver y tal. Y al final me dijo, sí, esto pueden ser coordenadas. Ta, ta. Entonces, cada coordenada es un sitio en el que yo visito en el libro.
buscando a ver qué me querían decir con esas coordenadas. El primer sitio es ese que le digo, San Agustín, y yo agarré una motocicleta 125 y me fui, como casi siempre hago, pero en esta ocasión dije, necesito dejar esta libreta allá porque es allá donde yo tengo que terminar todo. Que la libreta mucha gente no lo sabe, pero es como un contrato que yo tengo para contar historias desde muy pequeño. Entonces me fui y me pasó de todo. Era como cuando la vida a usted le dice, no llegue allá, no siga, no, y se me varó la moto. Yo pensaba que era gasolina, me pasó de todo. En un momento en que se varó la motocicleta, yo como que, ¿y qué hago? Y la gente no paraba ni nada. Y vi, no era gasolina, no era el encendido, no era la cadena, no era nada. Y ahí yo me hice a un sitio y dije como al universo, al no sé, le dije, venga, déjeme seguir, no sea mierda. Lo dije así, yo así hablo con eso y yo le dije, déjeme seguir, llevo arrastrando esta moto ya mucho rato, me estoy asando, quiero llegar allá a ver qué. Y me levanté, encendí y encendió. Seguí y terco, era como que siga, pero no hasta allá, sino yo terco, seguí, me cogió la noche en la carretera. Yo me acuerdo que pasé una curva donde hay una virgen en toda la mitad, no al lado derecho, blanca, y yo volteé, yo la vi, yo dije, pues esa virgen se me hace curiosa. Un giro, dos giros, y ahí ya había empezado a llover como un berraco. Estaba empapado y yo en esa moto. Ustedes saben, una moto 125 no dura para un viaje y eso uno queda sin piernas, sin nalgas, sin nada. Y empecé curva, una, dos, y ahí en esa tercera curva la moto empezó, me pinché. Para no hacerles más largo el tema, yo me quedé ahí, más o menos 7 de la noche en esa carretera, oscuro, y yo dije, ¿qué hago? Sigo, me devuelvo, y empecé terco a arrastrarla en camino hacia San Agustín en vez de devolverme, que era bajada. Y ahí, al cruzar hacia la esquina, como en una curva, vi un montallantas que estaba encendido. Y yo dije, aquí fue. La pasé para allá, hablé con el señor, hay una conversación ahí súper existencial también. Hablé con el señor, le dije, le conté que estaba aburrido de la vida, que no sabía para dónde iba todo esto, si valía la pena, ¿no? Y ya al final despinchó la moto y me dio, sí, me dijo, hágale que todavía le falta mucho. Siga con eso, no va mal. Y yo, bueno, y me fui. Entonces yo me fui directo para San Agustín también. Entonces yo dije, no, estoy siendo muy terco, me voy a volver. Y di la vuelta, me volví. Y donde debería estar el montallantas no había nada. Me volví y no había nada. Entonces yo ya entre la noche y las curvas dije, no, voy a bajar, en la mañana vuelvo y subo a ver qué. Y en la mañana por el mismo camino y no encontré ningún montallantas de nada. Llegué a San Agustín, no encontré un carajo. Y historias sí, encontré como un mensaje muy personal y todo el cuento. Y allá pregunté, ¿ustedes conocen montallantas de tal? No. Y bajé y la única forma fue como hacerme al espacio donde pudo haber sido y había un claro ahí como de tierra, donde yo creo que pudo haber sido que estuvo el montallantas y el señor y había unas marcas de entrada de motocicleta y de salida, pero nunca supe si fue o no fue. La motocicleta sí la despincharon. Es extraño. Es como si hubiera llegado usted y se hubiera encontrado con una persona que no existe. Es muy raro. Yo también le dije a mi esposa, no sé si colocar eso en el libro porque puede ser que esté sufriendo esquizofrenia o algo así, pero lo hice porque la mayoría de personas que me han contado tantas historias que aparecen en esto, creo que les merecían que yo contara algo así. Mis historias no generan miedo como tal, terror. Son oficialmente imposibles, pero son de misterio, de lo existencial que puede pasar en la vida. Pero al margen de que haya sido porque estaba cansado o por cualquier cosa, la llanta se despinchó. La llanta se despinchó. O sea, eso sí es una realidad. Eso pasó. Que eso fue que mi esposa, que es como más, pensemos bien las cosas, miremos esto, lo otro. Yo le digo, no, es que yo no, primero no consumo drogas, por si quieren saber, muy poco licor y menos cuando estoy trabajando, porque ese es mi trabajo. Y en motocicleta sí iba muy agotado, que también lo pensamos, pero yo digo que fueron señales como de la vida, porque desde que inicié el camino hasta allá, pasó de todo, era como que no llegara, como que tal cosa. Y ya tarde en la noche, ese mensaje como de tranquilidad, que lo necesitaba como mi alma, como ese vacío que andaba por ahí.
No tengo las pruebas como tal para decirles que sí o sí no. Fue algo que me pasó y ya, así es casi toda mi vida. Esos sitios más o menos que les puedo contar, les podría hablar del Salto, de la Candelaria, de todos estos, pero a mí me gusta mostrar lugares que no son normales dentro de lo paranormal. Howard, y algo que usted ha hecho que no hacía casi nadie, que lo ha hecho usted ser, yo creo que el narrador de historias paranormales más famoso de Colombia y uno de los más famosos de América Latina, es que usted se interesó por historias que la gente, lo que usted dice, la gente antes no buscaba o no narraba, pero estaban ahí, las de colegios, además colegios públicos, colegios que están en barrios en los que a los investigadores no les interesaba sino ir a los lugares malditos, famosos, pero usted fue y buscó las noticias y las historias también de las estaciones de Transmilenio de los migrantes del Darién. ¿Nos puede contar alguna de esas historias que a usted le pareció increíble y que usted mismo ha dicho, esto es algo asombroso? Yo tuve una ventaja y es que la vida a mí me dio unos empleos curiosos que creo que hoy en día los entiendo, empleos de entregar facturas de servicios públicos por lugares y barrios, que era la entregaba o la entregaba, barrios pesados y todo este tema. Entonces, eh, como la entregaba o la entregaba, también me hice amigo de la gente de esos sitios, para que cogieran el perro pitbull y no me mordiera, para que me dejara entrar el campanero de tal barrio y así. Y ahí, pues, yo creo que se armó todo esto porque en algún momento también yo dije, leí una frase que decía, lo que te resistes persiste, y no estaba viendo todo lo que tenía. Yo ve, ¿y quién cuenta las historias de acá? Pero bueno, es que mis historias son muy largas, entonces yo no me acuerdo que le puedo contar. Una del Darién que hicimos con los corresponsales. Hoy en día trabajamos con corresponsales. Claro, digamos, en ese trabajo de los corresponsales nos reunimos cada cierto tiempo para ver qué encontraron y cuánto me van a cobrar y cómo vamos a hacer con los derechos y sí, todo el tema. Y me habían dicho, hay una historia de una persona que era de Cali y se fue para Estados Unidos. Es un muchacho que es cantante de música popular y se quería ir para allá porque allá está el futuro de él y todo. Aquí en Colombia, él no tenía, según sus propias palabras, ya cuando nos hablamos con él no tenía necesidad de nada. Tenía un buen vivir, tenía con su mamá su casa, su negocio, sus vehículos, pero él sentía que tenía que irse para allá. Entonces convenció a la mamá de vender todo y que se fueran por el Darién. Lo hacen y él en su mente y lo que veía en videos y decía que era peligroso y todo, pero que él siendo como con textura y atlético y demás, eso es así. Ya estando, uno sabe que ya estando en un sitio, uno ya empieza a padecerlo, no es como uno se lo imagina, tal cual le pasó a él. Iban caminando con el grupo, ellos eran los penúltimos del grupo, atrás de ellos venía una familia de africanos, según él, pero ellos iban con la mamá. Caminaban, iban tomando agua, la mamá descansaba y así. Voy a tratar de cortarle un tris. Llega un punto en el que la mamá ya está muy agotada. Él la ve físicamente y comienza a arrepentirse. Y si él se siente cansado, él dice, mi mamá cómo va a estar, está mal. Y cada vez él para más, le da agua, que comamos esto. Y cada vez que van llegando los africanos de atrás, pues es como la señal, bueno, ya nos alcanzaron, continuemos. Llega un punto en el que tan cansados que la mamá se sienta en un tronco y él se sienta ahí al lado de ella y ella se sienta ahí así y se queda ahí un rato ahí al lado de él. Hablan algo muy, muy personal. Él le dice que la disculpe, que no quería que pasara todo esto, que está haciendo más difícil de lo normal. Y se quedan un momentico así. Cuando sienten a los africanos atrás, él dice, listo, mamá, vámonos. Y la mamá se levanta como nueva. Ya no se le ve cansancio en la cara, ya no, nada. Y él, uy, bien, entonces le da ánimo. Y comienzan a caminar y la mamá le dice, vamos, vamos que ya casi llegamos, vamos, que allá está tu sueño, nada. Todo el resto del camino la mamá, tienes que tomar agua ya, tienes que comer.
come, tal. Y él, sí, y él le ofrecía, pero ella decía, no, tú tienes que comer, haz tal cosa. Llega a un árbol y él acabadísimo, acabadísimo. Y ahí es donde la mamá le dice a él que le cante la canción favorita de ella, que es una ranchera, no sé si la conocen, que es cuando quería ser grande, de Vicente Fernández. Y él la comienza a cantar, va cantándole ahí con la mamá y ve que los africanos están ahí atrás. Y sigue y sigue y sigue, para cortarles el cuento. Llegan al final donde tienen que llegar, ya están todos allá reunidos y él va ahí con la mamá al lado y dice, uy, mamá, lo logramos, tal cosa. Se adelanta, se da la vuelta y la mamá no está por ningún lado. Y él dice que no había sentido un dolor en el alma tan grande que era no ver a su mamá ahí. Y él se devolvió destrozado, llorando. Se volvió una gran parte del camino hasta que ya la gente lo devolvió. Él dice que se desmayó varias veces del dolor y no encontró a su mamá ni el cuerpo ni nada. Ya un tiempito después de que el medio está recuperado, logran hablar con las personas que estaban atrás y logran hacer como una traducción ahí. Y ellos le dicen que él canta muy bonito, él canta muy bien, venía cantando y que chévere. Y le preguntan por la señora y ellos dicen, no, ella se quedó sentada allá en el árbol, en el tronco del árbol, cuando la última vez que se habían sentado. Y ella había muerto ahí. Cuando él sintió que se levantó con ella y que estaba completamente recuperada, ella se había quedado ahí. El cuerpo, el alma no, según la historia de la persona. Y obviamente él está en Estados Unidos, pero él dice que ya no es lo mismo, que se arrepiente muchísimo, él sigue su carrera, porque él dice que tiene que hacer algo con eso, pero él sí se atormenta bastante. Y hay más historias que le llegan a usted de muchas personas y otras que usted investiga y va hasta el lugar. Y hay unas que se han vuelto muy reconocidas gracias a usted en todas partes. ¿Nos puede hablar de alguna de esas que usted dice, vea, yo narré esta historia y ahora la conocen y me la vuelven a contar, pero yo fui el que la investigué primero? Sí, pasa mucho que las personas me llegan a mí con la historia y yo digo, ¿se acuerdan hace 7 años cuando se hizo la primera investigación? Casi todas son las de Transmilenio o las del cementerio San Pedro, Museo San Pedro de Medellín. Hay una que es de una niña en la estación Bicentenario, que es la que yo tengo acá, que en el libro se llama Estación y Portalito del Bicentenario, que se le aparece a una chica que está con la necesidad de ayuda, ¿no? Esa la reconocen muchísimo. Reconocen también otras que son del Portal Américas, Portal Suba, las del Salto del Tequendama, sobre todo, digamos, las de Monserrate con el tema de los túneles y las cuevas y todo eso que hablan, que yo no los he visto, pero pues así es la historia como tal. Y bueno, Howard, en su libro y en su canal de YouTube Conexión Enigma, usted tiene unas historias asombrosas, increíbles, que tienen que ver con estas apariciones de entidades, espectros, espíritus en sistemas de transporte. ¿Cuáles son las que usted más lo han impactado? El tema de Transmilenio siempre fue como chocante, porque la idea principal de buscar esas historias no fue como tal mía, sino que se buscaban las historias en lugares. Era muy raro que me viera alguien en un momento. Su merced, ¿usted cree en lo paranormal? ¿Le ha pasado algo? Y seguían derecho. De 100 personas, una me decía sí, tal, pero me dan el número. Pero nunca fue como historias de Transmilenio. Ya fue como que no logramos encajar esas historias por ningún otro lado, en ningún otro guión. Entonces fueron 3 estaciones paranormales de Transmilenio. De Transmilenio, casi todas las historias me impactaron porque uno no creería que ocurran ahí. Hay historias tensas y en la investigación después de recopilar las historias, yo iba, digamos, donde un experto, donde alguien que tenga algún don extrasensorial, le decía, ven, esto es posible, usted ha montado en Transmilenio, usted que tiene esos dones, ha sentido. Y curiosamente casi todo el mundo, o todas estas personas expertas,
me decían, es que en Transmilenio hacen mucha brujería. Hay gente que le han hecho brujería, entonces carga con esa brujería encima, o no sabe o sí sabe, y como van ahí apretados, entonces la energía por eso es tan pesada. O la persona que la hace también toma el transporte público. Dijo, y eso, no, eso es común. Hay una historia que muchos la distinguen, la conocen, es más popular, que es la estación y el portalito del Bicentenario de Transmilenio. Si me permiten, se las voy a narrar. Les pido disculpas si me equivoco. Tengo frío. Perdón. Dice así. Sobre la rampa que conecta el portalito con la estación que está sobre la 10ª, ocurrieron los siguientes hechos a los que aún no les encuentro una explicación. Resulta que mi tía, una persona con grandes dotes para la clarividencia, me decía que me cuidara, que podía haber un accidente en mi futuro. Yo juraba que solo quería asustarme, o que mi mamá la había mandado a decir eso porque porque yo venía llegando tarde a la casa por estar de rumba después de la universidad. En una noche de esas, yo discutí con mi pareja y me fui de la discoteca sola. Ya era bastante tarde y decidí tomar un vehículo. Tomé la, Tomé la mala suerte de que el conductor del taxi resultara ser un ladrón y un pervertido. Me decía cosas muy feas mientras cambiaba de ruta. El tipo tenía un revólver. Yo solo lloraba y lloraba, pero algo muy extraño estaba a punto de suceder. Cuando pasamos frente al portal Bicentenario, el tipo frenó de repente y me comenzó a preguntar a gritos que qué estaba haciendo. Yo me quedé muda, muerta de miedo porque el tipo movía su arma como un loco. Entonces me di cuenta que no me hablaba a mí, le hablaba a algo que muy seguramente estaba a mi lado. El tipo apuntó con su arma y me ordenó o nos ordenó que nos bajáramos. Gritaba sin parar, me decía, bruja y ahora sí voy a estar maldito por usted. Cuando me bajé, corrí a la estación, fui corriendo hacia la rampa. Desde ahí pude ver cómo varias personas, habitantes de calle y maleantes, encerraron al señor y lo despojaron de sus pertenencias. Algunos lo golpearon, le gritaban que era un violador, una rata. Mientras tanto, yo esperaba ahí, escondida. Quería llamar a mi mamá o a alguien para decir que me fuera a recoger, pero por alguna razón no atinaba a buscar mi celular. Solo me quedé ahí, cagada del susto, observando lo que sucedía con el tipo y esperando quién sabe qué. Lloré y lloré, no pude evitarlo. Entonces una jovencita adolescente, a la que no había visto, me sorprendió cuando tomó mi cara con sus manos y me preguntó si estaba bien. Tenía unos 15 años y estaba vestida con un uniforme de colegio público. Yo dudé antes de contestar y contemplé la posibilidad de pedirle que me dejara tranquila. Al final era una desconocida y me estaba tocando la cara sin mi consentimiento, pero necesitaba con urgencia que alguien me ayudara. Así que sin más, le dije que sí, que estaba bien, que solo había sido el susto por lo sucedido con el tipo. No te preocupes, dijo, no te va a pasar nada. ¿Dónde están tus papás?, le pregunté, pero ella se limitó a mirarme con una sonrisa. Bueno, mejor nos vamos de aquí. Venga conmigo y más tarde llamamos a sus papás, le dije. La tomé del brazo para llevarla, pero ella me detuvo. No te preocupes, yo vivo aquí. Aquí ayudo a mujeres como tú o a cualquier persona que esté en peligro. No quiero que les pase lo que me pasó a mí cuando estaba viva. Yo no terminé de entender lo que me acababa de decir. La tomé de la mano para salir de allí. Empecé a caminar y cuando eché un vistazo no tenía a nadie agarrada de las manos y estaba sola. Su voz llegó a mis oídos desde alguna parte. Estarás a salvo aquí hasta que amanezca. Ora por mí, por favor. Yo no fui capaz de salir de allí, no tenía las fuerzas y el miedo casi era más grande que yo. No entiendo cómo, pero los vigilantes no me vieron. Todas las noches pido por ella, sea quien sea, porque me salvó de una violación o algo peor. Esa historia es muy fuerte, se volvió muy popular, usted la recogió y usted habló con la testigo, que le cuenta eso. Es como una especie de alma que quedó ahí de una niña o de algo que protege a las personas que están ahí. Esa es la interpretación que le da la chica a partir de lo que la tía y la mamá les dicen. Ese fantasma y lo que le dijo es porque ella de ahora en adelante está cuidando a todas las personas que lo necesiten y que se lo merezcan, según ella. No todo el mundo se merece ser salvado de acuerdo a su karma y sus cosas. Pero según ella, esa es la interpretación. Por eso digamos que en el seguimiento que se le hacía a la tía, a la mamá y a ella como testigos, se recogen todos este tipo
de detalles y al final queda como una historia tipo narrativa cuento, pero para que sea en primera persona y sea lo más íntimo posible que vivió esa persona. Pero sí, más o menos la gente le ha sacado esa interpretación, pero yo no les puedo decir si el fantasma está ahí para proteger o no. Es muy difícil decirle eso. Al final fue la interpretación de ella. ¿Y usted ha recogido más historias o le han escrito más sobre esa misma entidad o ese mismo espíritu que supuestamente vive en ese lugar que es la Estación Bicentenario? Sí, y han enviado fotos y han dicho cosas sobre la estación. Y a mí esa parte no me incomoda, que envíen las fotos o que eso me gustaría mucho. En algún momento lo dije cuando saqué el video, y ya fue hace años, que sería bueno que personas con dones extrasensoriales, que yo no tengo ningún tipo de don, yo no hago limpias, yo no hago nada de eso, acudieran a estos sitios de donde yo estoy contando historias a ver qué sienten, si se pueden comunicar con ella. Sería genial. Hacen parte de pronto partieron de esta historia y van a ver si la niña está ahí. Pasó en una colaboración que hice en YouTube con Chris Sin Límite y yo le dije a él, yo no tengo ningún tipo de dones, pero él quería recorrer lugares paranormales de Bogotá. Yo le dije, para mí son estos. Y uno de esos fue Guadalupe. Allí aparece una historia muy tétrica, muy dura, y yo se la conté a él, aparte, y después ese mismo día contactamos a un grupo de investigadores paranormales que utilizan todos sus aparatos y esto para contactarse con fantasmas y seres del más allá, bajo astral y etcétera. A ellos no se les dijo nada. Subimos a la parte donde estaba la historia, que era un árbol. La historia en sí hablaba de una señora que atormentada por la brujería, que la señora tenía un bebé recién nacido, atormentada por la brujería, llega a ese sitio y allá desaparece, ella y el bebé, en ese árbol. Después aparece, pero aparece sin el niño y ella afirma que el niño fue raptado en ese lugar por una mujer y un ser demoníaco. A la señora pues la ley la castiga y demás. La medium que me cuenta todo esto, pues hizo todo lo posible por ayudarla a ella, pero pues ella finalmente dijo, voy a ir a visitar, voy a ir por mi hijo, por mi bebé, y se mató. Esa historia es muy larga, pero llegamos allá y yo me hice lejos del árbol. En mi cabeza ya estaba el relato, ya estaba todo lo que yo había llegado a hacer hace tiempo, y a través de los aparatos ellos comenzaron a contactarse con un ser que dicen que no es un demonio, sino un ser elemental que nunca ha tenido un cuerpo físico y que no conoce qué es bueno ni qué es malo, simplemente actúa por su naturaleza, pero pues actuaba en contra de nosotros, con una señora y con un bebé. Y ahí aparecen voces y cosas en esos aparatos y todo eso. Yo ahí ya no interfiero, porque yo antes de eso sí le conté la historia a Chris y ellos ya muestran qué pasó después. Y digo, es chévere. Pues a mí me gusta porque otras personas van y hay algo de relación ahí, que no sé si sea una prueba, ¿no? Pero pues es interesante. Y Howard, usted nos estaba contando de unas historias que a usted le parecen increíbles, que usted todavía no se han comprobado, pero que son muchas, que son de túneles en Monserrate y en otras montañas, ¿no? ¿Y cómo es eso? Es que me lo contó y yo dije, ¿qué es? Todavía se sigue la investigación, yo le digo los seguimientos a la gente, porque procuro que si me contaron algo hace un año, en el siguiente año, pues no cambie mucho la historia. Pero sí, yo conocí a un tipo a través de YouTube que vive en Candelaria, Belén, allá arriba del Candelaria. Y él tiene a su papá, o tenía a su papá, que era muy investigador, muy de irse a esos sitios y demás. Y el papá de él sí se metía a Monserrate, se metía al Salto. Él fue a través del papá de él y sus escritos y su diario y todo lo que él le contaba a su familia que él le decía a ellos, supuestamente, yo no tengo pruebas de eso, que hay un túnel que va que transcurre del Salto hacia las montañas de Bogotá, allá. Yo no lo veo factible, pero la historia va así. El señor desapareció
El señor desapareció dejando unas notas que él se iba a ir a ese túnel, porque en los túneles, o en las cuevas, perdón, que encontró en Monserrate, él había ido con una mocita allá, él tenía una moza allá, y se fue para allá, y allá él y la moza encontraron como una cueva donde había algo enterrado, como un metal, una cosa enterrada en el piso, y cuando ellos entraron, vieron que por dentro todo había cambiado. Todo era distinto, el clima, todo, y bien adentro, ya la roca no era así roca eh, en bruto, sino ya más lisa, y se encontraron con un ser que era de cuerpo humano normal, como nosotros, pero que tenía cuernos, y su rostro era como alargado como el de un animal, pero que brillaba como en oro. Puede ser relación también a los mitos que hay del venado de oro, pero ese es en el Cerro de Guadalupe, no en el de Monserrate. Puede ser también relación a la espada que una persona en esa leyenda, al machete o la espada que enterró allí cuando se fue a encontrar un tesoro también en las montañas de Monserrate, eso es de los mitos y leyendas de Bogotá, y que este señor de pronto encontró eso. Esta criatura, que el señor decía era como el diablo dorado, les pone unas pruebas para poder llevárselos a ese mundo. Ellos se van, intentan hacer las pruebas cada quien por su lado, y que cuando terminaran esas pruebas, por fuera, digamos, sea en la ciudad, ellos iban a ser llamados. Al señor nunca lo llamaron, entonces él se fue a buscar ya después eso. Cuando él fue a buscar a su amante, la mocita, digo yo, fue a buscar a su amante, él no la encontró a ella por ningún lado. Entonces él suponía que ella sí le habían dado la señal para irse. Y él, en ese afán de encontrar esa cueva otra vez, pues se fue a buscarla y pues nunca más volvió, no se sabe si la encontró o no. Esos son los escritos que le dejan a la persona que después me cuenta a mí eso. Y hasta ahí, que yo me haya metido a Monserrate, a esos huecos a ver qué, no. Sería genial, pero no hay plata para eso. Y esa historia es increíble porque a mucha gente le llamó la atención, ¿no? La historia de que hay algo adentro de Monserrate, que usted tiene razón, o sea, ya hay escritos muy antiguos que hablan de que había una ciudad escondida, que había oro, que había un venado que se metía, un niño de oro también que veían correr y se metía allí. Pero usted también ha recogido varias historias sobre el diablo, sobre el demonio. Yo por ahí he escuchado varias que hablan de demonios o de entidades oscuras, de personas que se encuentran con seres como el que usted me acaba de contar, con cuernos, que los encuentran a veces en carreteras o los encuentran a veces en otros lugares. ¿Cuál le impactó mucho de estos seres raros que encuentra la gente por allí? A mí me parece curioso que aquí en Colombia, si usted pregunta una historia normal, dicen, sí, empiezan desde el momento, sí, a mí me asustaron en tal lado, una criatura, tata, o un demonio y ya. Cuando dicen un demonio y ya uno se hace la idea de un demonio, cada quien tiene su idea cómo sería un demonio. Pero cuando usted comienza a hacer los seguimientos, le dicen, el demonio tenía cachos, tenía esto, ¿qué tenía? Y comienzan a describirlo, uno dice, no se parece en nada al demonio que yo me había imaginado, a la criatura que tal cosa. Hay una de la nariz del diablo, que hay, pues, de eso tiene muchas historias. Antes se hablaba mucho que ahí cerca de la nariz del diablo hay como un hueco que se llama como un túnel y no sé qué. Había un pelado que iba en esa carretera, venía de allá para acá en el carro. Venía normal, se puede decir que es como un mensaje antes de que le pasara alguna tragedia, y, y no encaja mucho con el tema de que un demonio lo prevenga de algo. Bueno, él venía en su carro y en la mitad de la carretera, antes de llegar a la nariz del diablo, él alcanzaba a ver, vio a alguien de pie ahí, una sombra, un ente o algo, pero él juraba que era una persona. Él alcanzó a frenar y lo madrió y que se quite porque es una vía tal cosa, cuando eso era de doble vía. Hoy en día solo es hacia Melgar. En ese punto, entonces el ser se voltea y él dice, es un demonio, unos cuernos que salían como desde la quijada hacia arriba, y se queda mirándolo y lo atormenta porque de un momento a otro se le desaparece al frente y le cae en el techo. Puro película de terror. Y él se queda ahí un rato y no sabe si arrancar o no, el carro no le arranca y bueno,
Al momento como que todo pasa, arranca y cuando ve más adelante se da cuenta que el carro que había ido al frente de él lo había espichado una roca que se había deslizado. Y él dice, gracias a esa entidad que no me pasó lo mismo que le pasó a ese. Ahí mismo, un señor caminante dice que se le acercó un perro negro en cierto lugar de la carretera a acompañarlo y él, como la mamá le decía que cuando se le acercara un animalito es porque lo estaba cuidando de aquí para allá. Entonces él dijo, bien. En toda la punta de la nariz del diablo, él se queda ahí y comienza a escuchar que alguien le habla. Sí, puede ser, no sé, una enfermedad mental, alguna cosa. Y él dice que el perro comenzó a transformarse como una sombra y la sombra no física hacia el lado de él, sino que la sombra como que se escurrió hacia la montaña y ahí vio como un perro más grande, pero él decía, era el diablo porque era un perro como con cuernos y no sé qué. Y ahí él tiene una charla que de ahí para allá, él dice, si puede cuidar, o sea, si me cuida a mí, siendo perro, todo lo que tenga que cuidarme, yo a usted le voy a dar todo lo que necesite. Y el señor pasó de ser, sí, muy pobre a tener muchas cosas. Eso sí, tiene que volver cada tanto a esa parte de la montaña. Alguien la habrá visto, a una parte de la montaña, aprender velas, hacer unas oraciones, unas cosas así, y el perro todavía está con él. Son testimonios muy corticos, pero sí que tienen relación así como con el diablo o entidades del bajo astral, o bueno, es importante mencionar que cada quien tiene su idea de estos seres. ¿Que de dónde salen? ¿Por qué esto? No tengo ni idea. Testimonios. Howard, usted escribió otro libro, tiene un segundo libro que lo pueden conseguir en su canal de YouTube. Ahí en comunidad pueden ver ustedes. Este es Conexión Enigma, ¿verdad? 2. Ahí hay más historias. Este es Historias Paranormales de Colombia, en el cual les cuento un poco cómo llego yo a las historias. Va por regiones, entonces cada vez que voy a cierto lugar aparece región tal y una serie de historias, no de todos los lugares turísticos, sino que también lugares normales. Es un recorrido, es como una aventura que le llamo yo una aventura paranormal a través de la motocicleta, fotografías, eh, mm, historias que no han salido nunca en el canal. Aquí van a encontrar historias de estas. Temas también personales, porque la gente a veces piensa que uno salió de la nada y no. Yo tuve, se puede decir que maestros o maestras que en su momento me fueron guiando haciendo cosas y ahí les cuento parte de una segunda mamá que yo tuve que se llamaba Doña Nelly y cómo ella a través de unas cartas y una serie de, digo yo, una posesión a través del hijo de ella, ahí abajo en Teusaquillo, en una de esas casas, se comunica conmigo para decirme que todavía no es hora. Howard, cuéntenos esa historia, por favor, para que la vayan a ver a su libro, pero ¿cómo fue eso? Cuéntenos aquí a todos cómo fue esa relación con esta persona y esa posesión y qué era lo que había y cuál fue el mensaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo les comenté al inicio lo que me ocurrió en carretera y era también el ir a buscar esas coordenadas para devolver la libreta y acabar pues con el proyecto, que es como la idea es esa. Eh, yo cuando trabajo, la gente de pronto pensará que es que yo todo lo hago solo. Y desde antes de tener YouTube, antes de estudiar periodismo, yo pues ya recopilaba historias. ¿Por qué? Ni idea. O sea, era como un gusto. Las dibujaba, las hacía como manga y las mostraba. Y esto le pasó a tal persona, pero ya hasta ahí. Usaba así filmadoras, cosas y editaba en cassettes de VH y bueno, cosas que están por ahí guardados, sí. Y encontré en eso personas que me guiaban en mi trabajo y personas con dones y vainas duras. Entonces, cuando yo terminé de prestar servicio y me fui a vivir a una pensión ahí cerca de Santa Isabel, en Bogotá, me encontré con una señora que se llamaba Doña Nelly. De una vez hicimos como empatizamos y ella comenzó a enseñarme muchas cosas. Ella me regaló un duende, cómo activarlo para que me fuera bien, cuando lo llevara en el bolsillo derecho, le apretara el pie derecho y le dijera, bueno, fulanito, una oración, mil cosas. Me enseñó a leer el tarot, me enseñó un poco de vainas. Yo leía el tarot en la carrera séptima, a lo que me dieran,
porque en esa época también acaba de salir de prestar servicio, entonces no querían saber nada del sistema, entonces era sacos de lana llevado. Entonces ahí conocía doña Nelly, Ramiro, que Ramiro es un personaje, él tiene un negocio ahí en la 19, cosas de tecnología y eso, pero él es muy chocho. Entonces cada vez que yo necesito, ya estoy que no sé qué hacer, que no tengo tema, que no tengo nada, o que tengo un tema pero no sé, necesito ayuda, voy donde alguien de ellos. Y son personas ya adultas. Entonces ya saben, nada, Howard, ¿ahora qué quiere? Usted solo viene cuando necesita algo. ¿Ahora qué le pasó? Ahora son las únicas personas con quienes yo puedo ser yo, fuera del papel de periodista, solo es porque ellos ya me conocen desde hace mucho. El caso, la persona, Ramiro, me estaba ayudando, me sigue ayudando con el tema de buscar. Y por lo menos la tumba del señor Conexión Enigma, que no le sabemos el nombre real, para entregar la libreta y acabamos esto y seguimos como con nuestras vidas más tranquilos. Y al finalizar casi, que yo vengo de un viaje, él me dice, la encontré, traiga la libreta y nos vamos a ir a eso. Y ese día a mí me dio una cosa horrible. Claro, normalmente tengo una chaqueta que tiene muchos bolsillos, la tenía acá metida. Y llegué al sitio, llegué al negocio de él, de ahí fuimos a la casa en Teusaquillo. Y yo dije, pero en Teusaquillo, ¿este man qué? Y allá me encontré con el hijo de doña Nelly, que yo no lo conocía desde antes. Y tuvimos una charla. Él me entrega unas cartas, varias cartas, y en una de esas hay una que me deja un poco mal, que la quitamos de ahí porque es un poco pesada, pero la otra carta sí dice la fecha de ese día en el que estábamos, Ramiro, el hijo de ella, y yo, en ese solar de esas casas de Teusaquillo, y me dice, ábrala. Y es muy loco. Yo sé que la gente va a decir que soy una blanca, pero no. La empiezo a leer y decía, fecha tal, la letra de doña Nelly, que hace rato no la veía, y decía, lo estoy viendo, usted está vestido de tal cosa, tal forma, está en la casa de tal, de Ramiro, no sé qué, de la hermandad, porque eso es una hermandad, al lado suyo está mi hijo, usted está pensando tal cosa, lo veo acabado, lo veo cansado, muchas cosas que yo, uy, madre, ¿cómo me va? Es en una carta que escribió hace rato, incluso cuando yo me fui de vivir de allá, que nos separamos como por decirlo, que yo me acuerdo que yo la dejé a ella allá y a mí me dio durísimo, y me fui a hacer mi vida dentro del juego del sistema. Y yo, hombre, y empecé a leer todo eso y hacían falta más cartas, marica, imagínense solo con esa. Y yo la cerré, pasaron otras cosas ahí, les hice reclamo a ellos de muy mala manera y fue empezar a buscar las otras cartas, como que algo se me había caído con Ramiro y alzamos la mirada y el hijo de doña Nelly estaba ido. O sea, tenía una posición que no era la de él, una voz que no le correspondía a la de él, que la voz a mí, la primer voz que tomó posesión de él, me hizo recordar el primer encuentro que yo tuve al frente de la librería Merlina aquí en Bogotá con el señor Conexión Enigma hacía muchísimos años, cuando yo era muy adolescente y que me entregó la libreta. Y la otra, sí, la voz como la posición de doña Nelly. Es que hace mucho no la escuchaba y fue terrible. Y lo que me dijo ahí también fue muy curioso. Todo lo que me dijo, yo lo recuerdo bien, pues no se los voy a decir aquí para que lean el libro, pero lo recuerdo muy bien, que está escrito tal cual y después pasa algo de lo que en ese día estuvimos nosotros, ese día que pasó el final de este libro, que fue en la entrevista de JJ Benítez. Ese es el final de este libro más o menos. Un mensaje de los que me dio a través de la posesión del hijo de doña Nelly, que el hijo de doña Nelly terminó, es un señor, ¿no? Pero terminó en el hospital y yo en el hospital como que dije otra vez a la vida, hombre, si ha de ser que yo siga con esto, si todavía tengo que hacer muchas cosas o encontrar algo adicional que no sea solo contarles historias, sino algo de mi vida personal, que me aparezca lo que me dijo en uno de mis libros favoritos, tal cual, que era ánimo, tal cosa.
No puede haber ninguna otra palabra. Terminamos la entrevista ese día con JJ Benítez. Yo ya veo el libro de él, porque a mí me gustan mucho los libros de él, y él escribió tal cual eso, ahí, ese día. Y fue un frío así, ni el berraco. Y entonces ahí ya sigue el tercer libro, que es en Medellín. Y usted ha investigado una gran cantidad de historias por muchos lugares. ¿Hay una que usted nos quiera contar que sea asombrosa? Sí, y que trajo un karma casi inmediato. Resulta que, pues esto nunca lo he dicho, pero sí, cuando era muy adolescente, el afán de conseguir historias, porque sí, lo teníamos con un amigo. Su nombre es Luis, amigo de la infancia, y siempre estábamos como con nosotros. Yo empecé a trabajar desde los 13 años, entonces siempre tenía plata y me gustaba irme a pueblos y eso a buscar historias, porque se suponía que habían más historias en los pueblos. Yo me acuerdo que no teníamos la plata completa y nos pasó por la mente algo que no se debe hacer, ¿no? Y que desde ese momento, por el que nos devolvió el karma, no lo volvimos a hacer, y fue que robamos a alguien para poder irnos para allá. Nos fuimos. En la 13 cogimos una camioneta y nos fuimos para Nolaima, Cundinamarca, de donde es mi papá. Mi papá es de allá, yo ya conozco allá, y llegamos allá solos y comenzamos a averiguar. Allá hay una historia que es sobre el Alto del Moán, que es como una montaña que tiene una cueva bastante profunda, y donde se dice que aparece un duende y se lleva a los niños o se lleva a las mujeres y eso. Eso es muy turístico hoy en día, en ese momento no. Nosotros llegamos al pueblo de Anolaima y a hablar con un señor, y el señor nos llevó donde los hijos y que ellos sabían la historia. Y bueno, resulta que los hijos, en un Corpus Christi que se hace allá, se hace ahí en el pueblo, y hacen figuras con naranjas y bueno, con frutas, y es como un carnaval pequeño. En eso, ellos eran muy pequeños, muy niños, salen allá a jugar todos y comienzan a jugar con un niño muy raro. Y el niño comienza así, vamos para allí y tal, y los divierte, les da cosas y esto. Llegan por el lado del puente un puente que conecta con el hospital de Anolaima, que al lado derecho, izquierdo está la morgue, que es un pedazo ahí de pared, y empieza a bajarlos por el lado del monte. Los otros niños que estaban ahí como que eso está muy raro, y se fueron. Se quedaron los dos hermanos, la hermana y el hermano, pequeños. Sí, lo siguieron a él. Y él, sí, sí, sí. Y ellos dicen que lo sentían como muy cálido, y su cuerpo como que no le respondía a la alarma que estaba presentando, que este niño raro los llevara por sitios que no debería llevarlos, porque ya estaba por el monte. Los que conocen ese pequeño río que pasa por ahí abajo, es piedra, monte denso. La chica dice, nos metió por un hueco dentro de ese río, que pasa, ese caudal pequeño que pasa por ahí. Los metió por allá y desviaron por un hueco y empezaron a arrastrarse, arrastrarse, arrastrarse detrás de él, y él se reía y vamos y eso. Y ellos dentro de ese hueco veían todo bonito, una realidad distinta a la que era en verdad. Lo siguieron y salieron, también cosa extraña, cerca a la punta del Alto del Moán, que eso es lejísimos, eso es muy lejos del pueblo. Salieron allá y el que se da cuenta es el hermano, como que se despierta y empieza a jalar a la hermana, a decirle, no, vámonos, 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 que eso no es un niño, eso no es un niño, eso no es un niño. Y ella no prestaba atención, seguía y seguía. Ella lo veía como un niño, el niño de verdad, el hermano, ya lo veía como un señor anciano, así corvado, no muy alto, que los llamaba y los llamaba. Y hasta que la hermana se despierta también de eso, y lo ven allá en la esquinita, a punto de entrar a la que es la cueva, y les hace, y los llama, y al ver que ellos ya no, y comienza así como que, vengan, 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 y se les manda, y ellos corran como locos, de que se metieron a ese hueco otra vez, y ahí sí no era bonito, estaba telarañas, cucarachas, de todo, y volvieron a salir al otro lado.
Eso les pasó de niños y claro, los abuelos y los papás les decían, se los iba a llevar el duende del Alto del Moán porque ya se ha llevado muchos niños y casi siempre es en esas festividades religiosas. Esa es una de tantas. Terminamos el tema de esa historia, llegamos a Bogotá y apenas llegamos a Bogotá nos robaron. Y fue el karma. Y una semana entera, todos los días nos robaron a nosotros. Todo, todo. Cuando llegamos del colegio, cuando salíamos, en todos lados nos robaba alguien distinto. Y ni más volvimos a hacer eso o a utilizar dinero que no sea como provechoso para ese tipo de trabajo. Porque creo que también fue por eso. Howard, hay unas historias que lo marcan a uno, unas historias que generalmente a uno le cambian la vida. ¿Cuál es esa historia o cuál es esa narración que le han hecho o que usted vivió, que usted dijo, esto me cambió la vida? A mí hay historias que me marcan mucho y que normalmente no son las más terroríficas, sino las más existenciales, por decirlo de alguna manera, las más misteriosas. Hay una que es la primera historia que aparece aquí y que le envío un saludo a la persona y que gracias por incluirla y que tiene una dedicatoria escrita por ella misma, acá en este libro. Ella tenía una amiga de infancia muy allegada, eran como ya hermanas porque se conocían en las casas de cada quien y iban al mismo colegio, se contaban todo, se podía quedar en pijama una con la otra, demás. En, en eso, digamos que le voy a poner un nombre que no es el real, digamos que Estefanía me cuenta todo esto y su amiga, digámosle Andrea, eh, pues ella ya no vivía con los papás como tal. O sea, ya no eran pareja los papás, se habían separado. Vivía solo con la mamá y con el padrastro. Pero pues normal, hacía mucho tiempo. Entonces Estefanía con Andrea, para arriba y para abajo, se contaban todo, muy amigas, muy todo. Una semana, Andrea comienza a sentirse muy mal, de salud, de mente, de todo. Casi no quería ir al colegio y se sentía muy depresiva y le decía a Estefanía que pues no hallaba razón de nada, que estaba muy mal, que por qué, ni idea. En cambio, Estefanía, la que me cuenta la historia, estaba todo lo contrario, súper feliz y como, mejor dicho, como nunca antes. Pasa esa semana y los papeles se invierten. Ahora la que estaba enferma era Estefanía, la chica que cuenta la historia, y la que estaba muy feliz era Andrea. ¿Qué pasaba entre esas semanas? Y es que desde el momento en el que Andrea, la primera semana, comenzó a sentirse mal, ella dice, tengo pesadillas, hay alguien que me visita en los sueños, en la habitación, es una sombra. Primero era una sombra por el rabillo del ojo, luego era más clara y cada vez va tomando más forma. Cuando terminó toda esa semana mala de Andrea, de enfermedad, de depresión, de todo, la entidad ya tenía más forma, ya se escondía a través de los postes cuando ella iba caminando, ya se la seguía en las esquinas, la miraba así. Y en ese momento fue cuando ya terminó la semana mala y comenzó la semana de buen ánimo para ella. Dice, sí, yo todavía la veo, pero ya no me da miedo, ya está muy cerca. Ya sé cómo es su rostro, ya tiene un sombrero negro, se viste de negro también, pero yo no la siento como que venga a hacerme algo malo. Y se quedan así como pensando, Estefanía, esa semana que le dio los achaques, la depresión y la gripe y todo, se quedó en la casa porque ella sí no fue al colegio. Y entonces su amiga dijo, pues como mi amiga no va, entonces yo me quedo a ella ahí con ella en la casa cuidándola y pasando chisme y todo. El último día de esa semana, de Estefanía, que la pasó muy mal, eh, se comienza ella a leer mensajes de WhatsApp que se enviaban como que de mucho amor, que te quiero mucho, te amo, y siempre eres lo mejor para mí, la hermana que nunca tuve y todo. Ese último día, antes de que Andrea se marche de la casa de Stephanie, o Estefanía, eh, le dice, no, es que estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz y ya me quiero ir para la casa, quiero dormir porque mañana va a ser un día mejor, espectacular, ta, ta, ta. Sale Andrea de la casa de Stephanie
camina un poco y Estefanía la llama a lo lejos, como que hay algo como que no la deja y le dice que venga. Y se viene ella y Estefanía le da un abrazo y le dice que la ama, que mejor dicho, que recuerde eso toda la vida, que no se vaya a entristecer, bueno, todo. La abraza tanto que no la quería dejar ir. Andrea llega a su apartamento y el padrastro la manda unos discos. Y ya después pues se entera Estefanía. Lo misterioso de esto es que de ahí para allá empiezan a ocurrir una serie de eventos sobrenaturales, paranormales, a Estefanía, a la mamá, al papá de la chica de Andrea, sutiles, en sueños, de todo un poco, pero todos estos eventos sobrenaturales los iban llevando como a algo, como que Andrea desde el más allá los iba diciendo tal cosa, esto. Y Estefanía comenzó a ver los mensajes que se enviaban antes en esas semanas. Y era como si se estuvieran despidiendo hace rato, como si todo, o sea, prácticamente estaba escrito ahí lo que iba a pasar, solo que ellas no se habían dado cuenta, que ella iba a morir al finalizar ese día de la semana, que se despidieron de una forma rara también, que sentían algo distinto, todo estaba escrito ahí y empiezan como y Estefanía comienza a pensar que todo está como predestinado a que suceda, hay siempre mensajes de algo que no conocemos, de ese más allá del universo, de Dios, que le dicen, usted va a morir. Y no hay poder humano que o sea, vine por usted, prácticamente era ese ser que había estado cerca de Andrea. Estefanía comienza a tener sueños, unos bonitos, otros no tanto, y uno de esos sueños, para no alargarles más, fue uno que me generó impacto bastante porque se mezcló un poco con la realidad, el sueño con despertarse, con estar despierto. Ella está despierta en su habitación y comienza a escuchar que alguien llora en el rincón de su habitación y la que estaba llorando era Andrea. Y lloraba y ella como que suena y era alguien llorando. En ese momento ella se duerme. Dice que se duerme y comienza a soñar con ella. El sueño aparece como tipo película, el patio del colegio, del recreo o del descanso. Y la ve allá al fondo a llorar, llorando. Y se va donde ella y le dice, Andrea, pero usted, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Si usted no debería estar llorando porque usted está muerta. Y yo pido por usted y pido para que esté muy bien. Y Andrea le dice, es que los muertos no podemos llorar. Aquí en esta vida pasa lo mismo que pasaba en la vida terrenal. Lloramos, sufrimos, pasamos penas, pasamos muchas cosas. Y ya quedó como que, o sea, no pensaba que de pronto un espíritu, el fantasma de alguien en ese más allá siguiera viviendo, por decirlo de alguna forma. Dice, estoy llorando porque no puedo empezar a subir si no atrapan a mi asesino. Y hasta que no lo atrapen no puedo irme. Al tipo lo cogen, lo sentencian y cuando le hacen la sentencia ocurre un fenómeno también paranormal en cada casa de ellos. Pero en sí, digamos, el sueño de ella, uno de los últimos sueños, es verla a ella sobre una escalera enorme, de escalones muy altos, de pie. Dice, ya comencé a subir, tengo que esperar, porque esto no es trascender por trascender. Y bueno, ahí pues es bastante pero aquí tiene un pedazo de lo que deja escrito ella a su amiga. Y me va a permitir leerle un poco. Dice, este relato está dedicado a mi mejor amiga, quien fue la compañera más excepcional que pude tener y que siempre permanecerá en mi memoria como mi hermana. Donde quiera que te encuentres, espero que estés feliz. Agradezco por todos los momentos vividos, por haber sido parte de mi vida. Recuerdo tus palabras en el último sueño que compartimos. Nos veremos pronto. Siempre te llevo en mi corazón a pesar del tiempo transcurrido. Todo parece tan fresco como si fuera ayer. Como solías decir, éramos mejores amigas hasta la eternidad. Te adoro y cada día te extraño más. Ese me impactó muchísimo por el tema del misterio y de que la vida nos da señales.
y que casi nunca las vemos. Y llegamos al final de este video podcast con Howard Gutiérrez del canal Conexión Enigma. Síganlo, aquí abajo en el comentario está. Dele like ya mismo a este video. Si quieren que hagamos una segunda parte, compártanlo. Y quiero decirles una cosa, les dije al inicio, si llegamos a esos 10,000 comentarios, hacemos una segunda parte. 10,000 comentarios. Comenten lo que sean, yo siempre les respondo. Ustedes saben, si me dicen, ay, hola Esteban, estoy de Honduras. Hola Honduras, hola, los quiero mucho, bebesaurios. Pero bueno, Howard, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden seguirte en redes, en tus canales, en donde quieran escucharte? Y tus libros, ¿cómo se llaman y dónde los consiguen? Muchísimas gracias, de nuevo lo digo, por tenerme en cuenta para estos episodios. Ya después llevo bastante en esto, entonces pasa uno un poco al medio olvido. Las redes sociales son Conexión Enigma o Howard Gutiérrez Oficial. En todo lado donde escriban eso van a aparecer mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, en todo lado. Los libros, el número 1, que es este, ya quedan muy pocos ejemplares, ya no se van a volver a sacar impresos, que es Historias Paranormales de Bogotá. Lo pueden encontrar a través de la página de la editorial, que es calistaeditores.com, o en Busca Libre. El segundo es Historias Paranormales de Colombia, que es a través de las regiones del país. Lo encuentran a través de la página oficial conexionenigma.com, a través de Busca Libre con 15% de descuento, Mercado Libre con un 19%, esto depende de la cuenta que tengan con estas plataformas, y con un 50% de descuento a través de autoreseditores.com y también en formato digital, Amazon, Google y demás. Envíos internacionales también autoreseditores.com, ahí lo encuentran para que lo disfruten. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, por la charla, estuvo muy amena. No acostumbro, no me gusta mucho asistir a charlas porque yo hablo bastante y a veces no respondo lo que me preguntan, pero ya es un problema de atención. Tengo ya muchísimas historias, entonces vamos para las 5,000 y se viene el tercer libro con historias paranormales de Medellín. Y ahí vamos. Gracias. Y bueno, llegamos al final de este nuevo video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Para mí ha sido una experiencia alucinante. Howard Gutiérrez, lo escuchaban ustedes, él viaja por todas partes, como pocos investigadores, va en una moto buscando esas historias. Y al final quería decirles a ustedes que las historias son el tesoro, el patrimonio, lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos. Son muy importantes porque son nuestra identidad. Es en el fondo nuestra misma historia. Y quiero contarles una vieja leyenda que escuché cuando era niño. La he buscado en internet. Me encantaría que ustedes la buscaran por allí y me dijeran cómo se llama porque no la he podido volver a encontrar. Cuando era niño me la mostraron en un libro, la leí, se me quedó en la cabeza. Me sirve a mí mismo para enfrentarme a la vida a veces cuando tengo problemas y eso es lo que quiero contarles. Una historia que les sirva a ustedes para enfrentarse a la vida cuando tenga problemas, cuando sienta que no hay salida, cuando sienta a veces que necesita conseguir algo y no lo encuentra. Recuerdo que me pasaron este libro y este profesor de español, esta profesora de español, Cecilia, me dijo, léalo. Y me quedé con esta historia. Cuentan que había un señor muy, muy rico, muy millonario, en un país muy, muy lejano. Estos países lejanos en el espacio y en el tiempo. Imagínense ustedes, tal vez en el siglo XVIII, XIX. Y este hombre vivía en una casa y había acumulado todas sus riquezas. Cada vez que hacía un negocio, compraba oro, lingotes de oro, como mucha gente todavía hace, que compra oro, y la guardaba en una caja, en un cofre. Y le colocaba un candado. Y otra vez volvía a hacer un negocio, acumulaba mucho dinero, pasaban años, 2, 3, 4, 5 años, y compraba otro lingote de oro y lo metía otra vez en ese baúl, en ese viejo baúl, y volvía a cerrar la llave. Un día abrió el baúl y se dio cuenta que estaba repleto. Habían pasado 20, 30 años. Había trabajado muy duro y tenía ahora oro en cantidades. Entonces, en medio de la noche, sin que nadie supiera, se fue hasta el fondo de un bosque, abrió un hueco, metió el baúl lleno de oro y lo tapó. Y desde ese día
todos los días iba a caminar al bosque a observar dónde tenía ese baúl lleno de oro, ahí oculto, atrapado. El prado creció y hubo un montón de bosques, árboles, raíces, y él todos los días iba a ver dónde tenía ese baúl lleno de oro, dónde estaba completamente lleno. Un día le contó a su hijo. Su hijo creció y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. Yo tengo, por si me muero, un baúl lleno de oro en este árbol, y lo llevó allá y se lo mostró. El tiempo fue pasando y el hombre se volvió un anciano. Y cuando ya era viejito y ya le habían dicho los médicos que iba a morir, fue hasta ese árbol a destaparlo y sacar otra vez su oro. Y cuando abrió el hueco y sacó, encontró el baúl y lo abrió y ya no había oro, solo había piedras. Y descubrió que su hijo se lo había robado. Y ya enfermo, ahí ya su hijo no le hablaba, se había ido a otro país, se había llevado todo el oro y se había vuelto millonario. Ya ahí enfermo, en la cama, le dijo entonces al médico lo que le había pasado. Trabajé toda mi vida, guardé en un baúl un tesoro, se lo dije a mi hijo más querido y él me lo robó y me lo cambió por piedras. Y entonces el médico le dice, ya estás enfermo, ya eres un anciano, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué tal que hubiera allí oro otra vez? Da lo mismo si hay piedras o oro, porque nunca lo aprovechaste, solo lo escondiste. No importa que sean piedras o oro, hubieran servido para lo mismo. Y es lo que les quiero decir a ustedes. A veces acumulamos muchas cosas, a veces guardamos, a veces ocultamos, a veces esperamos el momento y no vivimos el presente. Como en esta historia también, en sus casas pueden tener, digamos, una vajilla. Usted tiene una vajilla y dice, esta vajilla es solo para las visitas, me la regalaron, la traje de India, y nunca la usa. Me la trajeron de Japón, tiene guardado ahí platos, vasos, guardados, ni siquiera limpios, llenos de polvo, llevan años y usted nunca los saca y no come en ellos porque ay, se me van a romper. Y nunca los usa. La vida es para usar las cosas buenas que tenemos. La vida es para vivir bien. Sí, hay que ahorrar, sí, hay que guardar para las vacas flacas, sí, pero hay que vivir bien. Hay que vivir bien, hay que aprovechar la vida. No escondamos tesoros, porque cuando un tesoro está escondido, no sirve de nada. ¿Cuántos tesoros no habrán ocultos por allí? ¿Cuántas personas no dejaron dinero debajo de un colchón y se pudre? Viva la vida, vívala ahora. Ese es mi mensaje. Usted puede vivirla. Dese gusto a usted mismo. Usted se lo merece. Usted se merece su trabajo y su vida. Es lo que les quería decir. Al final, solo tenemos una sola. Que a usted siempre le vaya bien es mi deseo. Que usted siempre tenga una buena vida. Que tenga una vida linda. Porque yo, Esteban Cruz, a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.